producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Sin Miedos y de Pie es un podcast pensando en mujeres como tú y como yo que todos los días coexistimos desde distintos lugares. Hoy tenemos desarrollo personal. Hola amigos, los saludamos con muchísimo gusto. Bienvenidos a esta transmisión que tenemos el día de hoy en Sin Miedos y de Pie. Me encanta siempre saludarlos, estar en contacto con toda la gente que pudiera estar del otro lado de su aparato receptor, que es el celular, puede ser en la computadora, en vivo que estamos transmitiendo, o puede ser en la retransmisión. Pues los saludamos con muchísimo gusto. Oigan, de verdad estamos muy agradecidos por sus comentarios, por todos los compartir, los me gusta que nos van enviando. Siempre tenemos temas de relevancia fundamental de desarrollo personal y hoy no es la excepción. Quiero platicarles de un súper invitado que tenemos. El día de hoy tenemos aquí a Juan Alberto Espinosa, licenciado en Derecho. Tiene una maestría en Derecho Electoral, abogado postulante, catedrático en la Universidad de Licenciatura en Derecho, secretario jurídico estatal de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas del Estado de México. Y gran parte de su experiencia profesional es que es conferencista, asesor electoral en diversos procesos electorales, representante de partidos políticos ante el IEM y el INE, capacitador de estructuras partidistas de campaña, etc. Es decir, tenemos a un invitado de super lujo que ya en alguna ocasión nos había dado, pues nos había compartido unas cápsulas, pero bueno, hoy lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto recibirte. Muchas gracias, maestra. Pues como ya lo comentó usted, me da mucho gusto estar aquí y saludos al auditorio y a quienes nos siguen el día de hoy. Así es. Oigan, y siempre hacemos hincapié en que nuestros invitados se asan un poco porque tenemos las luces y demás. Y ahí le vamos a pedir a nuestro querido Johan que nos regale tantito papel para que acá vayamos poniéndonos guapos. Oigan, pues, ¿de qué va el podcast del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué invitamos a Juan a este foro? Vamos a descubrirlo en esta cápsula que tenemos. La educación electoral o educación al votante es un elemento importante en el desarrollo de un ambiente en donde puedan llevarse a cabo elecciones libres y justas. Si bien esto es cierto para las democracias establecidas, lo es más todavía en las democracias en construcción. A través del ejercicio del voto, la ciudadana y el ciudadano cumplen con una función constitutiva del sistema democrático. En su sentido funcional, el carácter voluntario del voto como un derecho pasa a un segundo plano para imponerse su carácter de compromiso de deber ciudadano. Hoy en la cabina hablaremos de la importancia de la educación electoral, sin miedos y de pie. Así es, pues hoy vamos a hablar de la importancia de la cultura en términos de política. Y mira, mi querido Juan, ya estamos aquí en la transmisión, ya estamos totalmente listos. Y, oye, pues platícanos, empecemos por el inicio. La importancia de la política. Primero me encantaría que toda la gente que está del otro lado de su aparato receptor, aunque pareciera que es un término que vamos utilizando todos los días, Juan, aunque pareciera que, claro, yo sé de política y siempre estamos platicando, ¿qué significa política? ¿Qué significa en estos conceptos? ¿Cuándo empiezan a surgir los procesos de democracia? ¿Cuándo empieza a darse todo esto? Muy bien. Iniciando con lo que comenta de política, normalmente atribuimos el término de política a algo aburrido, a algo que llama la atención muy poco, pero realmente la política es una cuestión más de fondo que de forma. ¿Qué quiere decir esto? Que la política la venimos realizando desde que nacemos, indirectamente. ¿Cómo es esto? Muy fácil, siempre se los he comentado a mis alumnos, a las personas con las que tocamos estos temas. Política es algo que genera acuerdos. ¿Y por qué es algo inherente al ser humano? Porque cuando somos bebés, cuando somos pequeños, ¿qué sucede cuando queremos conseguir algo? Primero lo negociamos. Un bebé, un recién nacido, está llorando por naturaleza, empieza a llorar, empieza a inquietarse. ¿Y qué es lo que hacemos para que se calme? Le damos un biberón,
lo cargamos, tratamos de arrullarlo, y eso indirectamente se llega a un acuerdo. Y eso es política, hacer política desde ahí. Las dos partes. En la familia estamos haciendo política, en la escuela estamos haciendo política, en todos los procesos en los que tomamos acuerdos, en todos los procesos en los que estamos varios individuos, estamos generando política. Así es, ese término tan simple es hacer política o es política. Generar acuerdos, generar consensos, que todos estén contentos y sobre todo que todos estén satisfechos con la forma en cómo nos desenvolvemos con los demás. Sí. Normalmente política decimos son campañas, son candidatos, son partidos, pero lejos de eso la política es llegar a acuerdos, generar consensos. Algo tan simple que todos los días lo hacemos. Desde que hacemos una transacción económica de pagar el taxi, ofrezco un servicio a cambio de una prestación, eso es hacer política, es llegar a un acuerdo. Ambas partes están de acuerdo, por ejemplo. Eso es política. Desde términos muy simples, desde cuestiones muy cotidianas. Eso nos referimos con hacer política. Oye, y justo en ese sentido, que además invito a toda la gente, estos temas son de mucho fulgor, ¿eh? Así es. ¿Por qué genera tanta efervescencia en el ciudadano? Vamos a ir transitando hacia allá. Vale Montaño, te mandamos un súper saludo. A Berna le mandamos un saludo que está conectado. Compartan, comenten, ya que vayamos transitando en la entrevista. Ustedes van a ir vertiendo seguramente muchos comentarios en torno al tema de hoy, que es la importancia de la educación electoral a la par de la cultura cívica en México. Juan, ¿en qué momento empezamos a ser conscientes de la política? ¿A qué edades? Creo que cada vez más hay iniciativas en donde incluso los niños pueden crear foros donde sean escuchados, los foros universitarios, los foros estudiantiles. Me acuerdo de una campaña que surgió donde los niños votaban por ciertos derechos, pero ¿a qué edad y cómo empezamos a gestar esta cultura de la política? Bien, es una pregunta muy, muy concreta, muy buena. El programa que refieres data más por ahí más o menos del 2011-2012. En 2011 hubo elecciones para gobernador del Estado de México y en 2012 fue elección federal concurrente. Se votó para presidente de la República, para presidentes municipales, diputados, senadores, etcétera, ¿no? Normalmente dejamos la tarea de la educación cívica a las escuelas. Normalmente a los jóvenes, y bueno, quisiera dar un poco el contexto, si me lo permites, ¿Sí? de por qué elegí este tema, hablar el día de hoy de este tema. En base a la experiencia que tengo con convivir con alumnos, que ahorita me están viendo, les mando un saludo. Saludos a todos los alumnos. Normalmente les pregunto, oigan, se vienen las elecciones, ¿por quién van a votar? ¿Se vienen elecciones o ustedes cómo ven el ámbito político? Y ellos me dicen, no sabía que iba a votar, ya tengo un año con mi credencial, no sabía que nada más se usa para entrar al bar. Digo, no, o sea, se usa para más cosas, ¿no? Y les digo, ¿y por quiénes van a votar? Me gustaría saber. Y ellos dicen, pues es que la verdad, pues yo solo sé que hay elecciones y voy a votar por el partido X o Y, que es por el que votan mis papás, por el que votan mis abuelos, por el que votan mis vecinos. Realmente ahí está el problema de la cultura, más bien la educación electoral, que desde la primaria, desde el kinder, inclusive formación complementaria como la preparatoria o secundaria, tenemos clases de educación cívica, tenemos civismo, pero el sistema educativo en educación cívica nada más nos limita a nuestro rol de ciudadanos con los demás ciudadanos y frente a las autoridades, a portarnos bien, a respetar la ley, a ser buenos ciudadanos frente a la ley. Pero realmente una educación electoral no le existe. ¿Por qué? Y esto nos damos cuenta, como lo comentabas, nos preguntabas, ¿a qué edad nos damos cuenta? Pues yo creo que sería legalmente a los 18 años, que es la edad en que ya podemos votar una vez que tramitamos nuestra credencial. Pero realmente la madurez, o más bien el momento en que nos percatamos de nuestros derechos electorales, puede ser después de los 18. Hay personas que votan hasta los 22, 23 o 24 años por primera vez. O incluso hay personas, Juan, que nunca en su vida han votado. Así es. ¿No? Hay personas que, ¿para qué voto?
¿para qué voy? ¿Para qué no? Ay, sí, siempre va a pasar lo mismo. Creo que ese también es un tema muy importante. Estaba yo aquí googleando porque si nos vamos un poco a la historia de nuestro México o del mundo entero, pues las mujeres no teníamos posibilidad de votar, ¿no? No teníamos posibilidad de elegir quién nos iba a gobernar, porque bueno, pues tenía que ver con un tinte meramente masculino. 1953, cuando el 17 de octubre de 1953 se concedió a la mujer mexicana el derecho a votar. Y a mí me llama mucho la atención porque ahora todos tenemos derecho, pero también pasa algo y es un fenómeno social. Tú nos referías, Juan, pareciera que votamos porque mis padres me han educado que le vayamos a tal partido, porque pues mis abuelos siempre se han afiliado a tal partido político, pero empezar a hacer una discrepancia, decir, bueno, ok, esta es mi familia, pero yo también tengo una decisión personal para votar, es fundamental. Mujeres, hombres, a partir de los 18 años, tenemos que votar. ¿Por qué es importante ejercer nuestro derecho a elegir políticamente hablando? Háblese de una elección municipal, háblese de una elección estatal, háblese de una elección a nivel presidencial. ¿Por qué ejercer nuestro derecho incluso tendría que ser una obligación, Juan? Muy bien. Ahorita que tocas el tema de la obligación, este es un tema un poco controvertido, porque si bien como mexicanos nosotros tenemos derechos, que el derecho a la vida, que el derecho a la salud, que el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Lo cierto es que también tenemos obligaciones que están constituidas en nuestra Constitución, hablando en términos legales, pero el derecho a votar y ser votado es un derecho, yo lo diría, imperfecto, porque así como tenemos la obligación de votar, pues realmente no pasa nada, no hay una sanción si la gente no vota. ¿Y debería de haber? ¿O está establecido? No está establecido, no pasa absolutamente nada si la gente no va a votar. Legalmente no hay ninguna sanción para las personas que no votan. Ok. Digo, legalmente no la hay, pero de facto sí la hay. ¿Por qué? Porque dejamos que las minorías decidan nuestros gobiernos. Claro. Y quiero hacer hincapié de que yo no quiero hablar más de ningún partido, de ningún candidato. Yo hablo de mi experiencia con partidos, con candidatos, con gobiernos, que en el ámbito, en el sector juvenil, realmente hay muy poca participación. Cierto. ¿Por qué? Por la nula educación electoral que hay. Ya lo comentaba, sí nos enseñan a alabar a nuestros símbolos patrios, sí nos enseñan a desfilar, sí nos enseñan deberes cívicos, pero no nos enseñan deberes políticos, como es el de votar. Te doy un contexto, por eso tenía aquí mis datos. El acordeón ahí, los exacto, datos, la numeralia. Claro. Venga. En la elección todos sabemos que hubo un proceso electoral hace unos meses, hace 4 meses aproximadamente, que inició desde antes, donde se eligió nueva gobernadora. Ajá. El Estado de México en ese entonces tenía, hablando para el corte de marzo de este año, tenía un registro de aproximadamente 12.674.000 votantes. O sea, para estas elecciones que fueron de gobernación, de gobernadora del Estado de México, los votantes del Estado de México son que estaban en aptitud de votar. Ajá. Eran 12.674.000 aproximadamente. 12.674.000. Así es. ¿Y cuántos votaron? Votaron la cantidad de aproximadamente 6.214.000 votantes. El 50% prefirió quedarse en casa y decir no voto. Así es. Wow. Hubo una abstención enorme. Y sin dejar de lado que en 2021 también hubo mucha abstención, pero por la pandemia de COVID. Ahora, fíjate, me encantaría poner en contexto esto, Juan. Efectivamente, sin politizar, ni colores, ni nada. Estamos hablando de educación cívica. Si solamente ese 50% que no salió a votar hubiera votado por cualquier otro color, gana. O sea, ahí ya gana otro. ¿Por qué, Juan, somos una sociedad en donde efectivamente no hay una cultura del voto y de la política, pero dos, ¿por qué hay tanto desencanto en la ciudadanía? ¿Por qué hemos dejado de ejercer un derecho que tenemos? ¿Por qué
la gente prefiere no salir a votar porque ¿qué más da? ¿Qué fenómeno social ha estado pasando? Se puede deber a varios fenómenos sociales, pero yo los que he observado es, en primer lugar, que las propias autoridades, háblese de cualquier nivel de gobierno, estatal, federal, estatal, federal o municipal, no implementan precisamente la educación electoral. No tienen un sistema de implementación de educación electoral, no hay una incentivación real a criterio para que los propios ciudadanos puedan ejercer su voto. Ahorita voy a explicar por qué. Bueno, ahorita, si me lo permites, quiero hablar de los 3 órganos con los que vota la gente. Ahorita contextualizamos. ¿Y qué sucede entonces? Que el desinterés por ir a votar surge, lo comentabas hace rato, porque la gente ya de alguna manera tiene un hartazgo a ciertos sistemas de gobierno de todos los ámbitos y todos los partidos, que precisamente dicen, se incentiva para decir, es que para qué voto si la cosa sigue igual, es que para qué voto si mi voto no vale, es que para qué voto voy a perder tiempo. Y esto propicia a muchos malos vicios. Te contara la cantidad de personas amigos, conocidos, espero y me ven, espero saludos. Déjame hacer una pausa, por favor, nada más tantito. Juan René Espinosa, te mandamos muchos saludos al ponente profesional, bien preparado, saludos a Lar Isa San, excelente ponente, un saludo, así que te están enviando muchos saludos. Gracias. Y en este contexto, sucede que el elector, es muy fácil persuadir o decirle al elector que no vaya a votar. Esa es una bandera roja, un foco rojo. El elector es muy fácil decirle, ¿para qué vas a ir a votar si todo sigue igual? ¿Para qué vas a votar si tu voto no vale? Y muchas veces a los sistemas de gobierno les conviene eso. ¿Por qué? Porque hay algo llamado voto duro, que los partidos, los candidatos políticos con su propio voto duro ganan. No es necesario ir a convencer a más sectores. Ellos con su voto duro ganan. ¿Qué significa para toda la gente que nos está siguiendo? ¿Qué es ese voto duro? El voto duro es aquel electorado convencido por algún partido, ya en específico, que es muy difícil hacerlos cambiar de idea o de opinión. Ellos no importa el candidato, ellos no importan las propuestas, ellos van a votar sí o sí por ese partido, ellos y su familia. Sí. Ese es el voto duro. Bueno, en palabras muy coloquiales, sí, muy simples. El voto duro. Y muchas veces muchos gobiernos ganan con ese voto duro. Claro. Porque no hay una educación electoral, retomando el tema. No hay una educación electoral y no hay un criterio o falta mucho todavía para establecer un sistema en el que, aunado a las clases de educación cívica y ética, pues a los jóvenes o a las personas que ya van a cumplir la edad adulta, a partir de los 18, tengan un criterio propio para votar. Más allá, les pongo un ejemplo, un contexto. Vámonos a la elección presidencial del año 2012. Del año 2018. Que ahí estaban de candidatos, ¿quién recuerda? A nivel federal estaba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba José Antonio Meade por el PRI. Sí. Estaba Ricardo Anaya por el PAN. Estaba Jaime Rodríguez, el Bronco, le decían. De él se acuerdan porque en el debate decía que el Mochamanos. Se acordarán de él. Y estaba... me parece que eran los únicos que estaban en la contienda. Sí, a expensas que se me pase uno, pero los principales eran ellos. ¿Por qué ganó Andrés Manuel López Obrador? Bueno, a lo que nosotros percibimos es que existió un hartazgo. Mucha gente les preguntaba a la gente que votó, ¿por qué votas? Había un hartazgo de la decepción de los otros partidos a los que ya se les había dado oportunidad. Es decir, muchos años el PRI estuvo en la cabeza, muchos manejos, decepción para la ciudadanía. Bueno, ok, vámonos por el PAN. El PAN decepciona. Y entonces la ciudadanía dice, bueno, ¿qué color nos queda? Pues vámonos por este color, justamente por el hartazgo que tú dices. Estos ya me decepcionaron, vámonos con este, a ver cómo nos va, ¿no? Así es, exactamente, el hartazgo. Ahí es el tema que desencadenamos ahorita. En ese entonces decíamos, y con algunos compañeros que les mando saludos de la red de jóvenes, me van a estar viendo, que la gente vota con 3 órganos. Esto quiero que es muy puntual, es muy interesante. La gente vota
con el cerebro. Wow. La gente vota con el hígado y la gente vota con los órganos adherentes a la reproducción humana, que nosotros lo hicimos con el instinto. Con esos 3 órganos vota la gente y por eso se desencadenan muchos factores. Oye, Juan, perdóname, Adelante. y yo agregaría que hoy tiene que ver toda la mercadotecnia, es decir, más bien, que estos 3 elementos son catapultados por todos los mass media, por todos los medios de comunicación, por todos los titulares, o sea, hay ahí todavía un engranaje más. Así es. En el cuarto poder llamado mass media, medios de comunicación. Así es. Perdón. Y todo eso va de la mano. Los medios de comunicación siempre van a buscar, en política siempre van a buscar posicionar una marca y un producto. La marca son los partidos políticos, el producto son los candidatos. Si los medios de comunicación, si ven que si un candidato a lo mejor no es agraciado físicamente, pero lo que va a explotar son sus cualidades intelectuales. Si un medio de comunicación ve que un candidato es muy bueno, agraciado físicamente, pues a la imagen política, a la imagen física y política se va a enfocar, dejando de lado lo intelectual que pueda o no pueda ser un candidato. Eso es cierto, los medios de comunicación actualmente son una maravilla para las campañas políticas. ¿Y por qué con estos 3 órganos? En primer lugar, el cerebro. Nosotros nos vamos a dar cuenta que un votante está utilizando el cerebro para votar, y no es que agarremos de conejillos de indias a los votantes, no, son fenómenos que se están dando y se van a dar siempre. Ahora, hablamos de fenómeno cuando hablamos de un proceso social Electoral. Que está ocurriendo. Así es, sobre todo un proceso electoral, el fenómeno electoral, que por cierto, ahorita ya estamos en proceso electoral. En este mes de septiembre inició el proceso electoral para elegir al próximo presidente de la República. Ahorita ya estamos en etapas de quejas, de impugnaciones, de acuerdos, de los partidos. O sea, ya en el INE, a nivel nacional, ya está funcionando la mecánica para elegir presidente del próximo año, desde ahorita, desde un año antes, casi. ¿Y por qué con el cerebro? Ustedes se van a dar cuenta que la gente vota con el cerebro cuando escucha propuestas de los candidatos, cuando realmente le importa la propuesta, lo que propone cada candidato, cada partido político. ¿Por qué quiere decir? Voy a razonar mi voto. Voy a votar por el que mejor me conviene para mi comunidad. Voy a votar por aquella persona que a mí me convenza. ¿Por qué? Por las ideas que trae. Por lo que propone en el caso de llegar a ganar la elección. Esa es el cerebro, el voto razonado, que es lo ideal aquí en México, que debería ser el voto razonado para cualquier elección. ¿Qué porcentaje tenemos en México de un voto racionado? Un voto razonado, y ahorita me agarras en curva con ese dato, pero yo calculo en base a mi experiencia que tendríamos, depende del contexto, yo creo que tendríamos entre un 20 y un 25% de la votación total con un voto razonado. Es decir, 2 de 10 personas analizan primero la figura, las propuestas para determinar por quién van a votar. Así es. 2 de 10 personas aproximadamente. Sí, exacto, que analizan las plataformas, lo que ofrece el candidato. Incluso la historia política del candidato, ¿no? Así a es. ver de dónde viene, qué ejercicio ha hecho, cómo llegó, qué propuestas, qué resultados dio en sus anteriores elecciones, etcétera, ¿no? Inclusive la historia de vida. Claro. De los candidatos, la historia de vida que ha hecho en el pasado y todo eso. O sea, la gente no se mete un trabajo de fondo de investigación, pero sí por lo menos se mete de lleno a ver qué es lo que proponen y qué ofrece ese candidato. Ese es el voto razonado, que desgraciadamente en muchos procesos electorales a lo largo de la historia de México es el que menos ha perdurado. Después tenemos la gente que vota con el hígado. Y esto, el hígado, ¿por qué el hígado? Porque recordemos que el hígado, no soy médico, pero sabemos que el hígado es el órgano, uno de los órganos principales del cuerpo que trabaja las emociones. Todo lo malo, todas las emociones fuertes van a parar al hígado. Claro. Aparte de los riñones, ¿no? Hablando fisiológicamente. Y el hígado precisamente trabaja lo que son los corajes, ¿no? O lo malo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando una persona vota con el hígado? Pues fácil. Es que mi candidato, mi candidata me quedaron mal. Ya no quiero saber por ese partido. Lo voy a castigar. Voy a votar por el que sea, menos por ese candidato o candidata o partido.
que a eso le llamaremos el voto de castigo, Así digamos, es, ¿no? el voto de castigo y perdura exactamente el voto de castigo estoy enojado porque en campaña anterior apoyé a este candidato, esta candidata, este partido, me quedaron mal, me hicieron lo peor, ahora no me importa, no voy a volver a apoyar a este candidato o candidata y voy a votar por otra opción, la que sea, otra opción totalmente diferente. O sea, ahí tiene que ver lo que son el control de las emociones. En el voto, cuando la gente decimos que vota con el hígado, se deja llevar más por el sentimiento que por la razón. No le importa que vote por el candidato que va en último lugar en las encuestas, pero dice, pero este candidato que me quedó mal, no lo vuelvo a apoyar. Y eso se da en muchos lugares, sobre todo a nivel municipal. En muchos municipios sucede cada 3 años esto del voto de castigo. Le pregunta uno a la gente, ¿por qué votas por X o Y candidato? Porque el otro me quedó mal. Ya no quiero saber nada de ese partido, ni de ese candidato o candidata, etcétera. Ese es el voto con el hígado, el voto de las emociones, le decimos nosotros. Y al final, esto tiene que ver mucho con los medios de comunicación. Cuando la gente vota con el instinto. ¿Qué quiere decir? La gente vota, pero sin emoción y sin pensar. Simplemente vota por cuestiones inclusive físicas, de apariencia física. Que si está guapo, que si es de mi género y hay que apoyar. Así es. Sí, porque recordemos que como seres humanos esto es un instinto natural, la reproducción humana. Por instinto nosotros como seres humanos seguimos esa línea de vida biológicamente, y de ahí deriva el voto con el instinto. De que no me importa si trae buenas o malas propuestas, no me importa si me cae bien o mal, yo voto porque se ve bien, yo voto porque me gusta, nada más, y se cierra eso la votación, el elector, a votar con uno de esos 3 órganos. Y esto se dio mucho con el fenómeno 2012 con Peña Nieto. Así es. Es el ejemplo por excelencia, que cuando ganó la elección presidencial 2012, tenía me acuerdo que veía su club de fans, todo eso. Le preguntaban a la gente, ¿y por qué votas por ese candidato? Y decían, en su mayoría mujeres decían, porque está guapo, es lo que decían. Sus propuestas, no me importa, está guapo, y ganó. Y que ahora lo veo muy replicado, por ejemplo, con García Harfuch, que también, que hay un intento ahí para la gobernatura de la Ciudad de México. Y a María Sortea, su mami, que es actriz, es la suegra de México, y veo una comparativa, o sea, me refleja mucho ese fenómeno que pasó en su momento con Enrique Peña Nieto, ahora con García Harfuch, que físicamente es bastante atractivo para el ojo humano, para las mujeres, y entonces nos vamos dando cuenta de estos posicionamientos políticos. Y bueno, que quede claro, y estamos platicando acerca de la educación política, cómo nos vamos moviendo como seres humanos. No estamos haciendo tendencia hacia ningún lado, simplemente colocando en la mesa lo que ocurre, lo que pasa. Y yo creo que muchos, Juan, en su aparato receptor, se estarán identificando con cualquiera de estos 3 perfiles. Así es. Seguramente. Oigan, le quiero mandar un saludo a Daniel, dice, muy profesional. Lau Martínez, excelente tema y ponente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Me encantaría preguntarte, Juan, generalmente la ciudadanía vota más por el personaje o por el partido. ¿Cuál de los dos pesa más? Ahí hay que puntualizar mucho el contexto en el que se encuentre el lugar. ¿Por qué? Porque sí va de la mano lo que es el candidato y el partido. Hay lugares, por ejemplo, en México, en el que el partido tiene mucha presencia, sea el partido X o Y, pero el partido históricamente es un partido que tiene bastión o fortaleza en un lugar. Ahí la gente no vota tanto por el candidato, ahí simplemente sigue líneas, decir, es que quien sea, pero vamos a votar por X partido, no importa tanto el candidato. Y digo, es una llamada, ni se los pasas. Es cuestión de contextualizar el lugar o la época en la que nos referimos a esa pregunta, porque hay elecciones de cualquier ámbito en la que los partidos políticos participan muy poco. El fervor político está tan tenso, por así decirlo, está tan fuerte,
que la gente ya se deslinda de los partidos completamente y votan por los candidatos. ¿Por qué? Porque se da el fenómeno de ahorita está muy de moda eso en todos los partidos, quiero aclarar, de personajes que toda la vida han estado en un partido político, hablo de candidatos y candidatas, y de repente en una elección ya están en otro partido político contenido para otro cargo. Y eso a la gente tanto le puede molestar como le puede sorprender, y eso cambia mucho el escenario político. Si un partido históricamente ha tenido como bastión un lugar, un municipio, un estado, etcétera, pero de repente llega un personaje que siempre ha estado en otro partido a ser candidato de ese partido, va a cambiar la tendencia completamente. A veces no es tanto de los juegos de partidos políticos, a veces también tiene que ver, va de la mano, partidos y candidatos. La inserción de la política de la mujer como candidata, que es relativamente nuevo, Juan. Así es. Que incluso tú me dirás si estoy en lo correcto o no, pero con nuevas normativas donde hay una paridad de género, donde se tiene que haber una igualdad incluso de curules o etcétera, hombres, mujeres. Cada vez más estamos observando mujeres en figuras políticas en distintos niveles, en distintos lugares. México en general está preparado. ¿Todavía hay machismo? Es mi pregunta, si todavía hay machismo o si estamos preparados para una evolución de mujer presidente o de mujeres insertadas en la política, o sigue habiendo todavía esa limitante. Es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que la voy a considerar a criterio propio. Sí. Yo creo que México está desde hace mucho tiempo, yo estoy hablando de unos 20 años para acá, está totalmente listo para que las mujeres ya desde hace 20 años o un poquito más ya tengan representación completa en órganos políticos, como es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y por qué no que ya gobierne lo que es el país. ¿Desde cuándo estamos listos? Pero lo que acabas de comentar, existen todavía situaciones que ponen brechas, ponen una distancia de que está muy bonito el discurso, está muy bonita la paridad, está muy bonita la representación de la mujer al 50 y 50, pero los vicios en política no permiten que se materialice. Eso hace la brecha, eso hace ese abismo entre lo que se quiere y lo que se tiene. Yo creo que desde hace 20 años o más, el sistema electoral mexicano legal ya está más que preparado para eso, pero las viejas prácticas de los partidos todavía lo impiden. Te doy un ejemplo. En 2018, a partir de 2014 se dio la última gran reforma electoral, donde ya se empieza a vislumbrar el tema de la paridad de género, 50 y 50, 50% mujeres, 50% mujeres, hombres, perdón. Pero los partidos, si algo somos muy buenos los mexicanos, hablo de todos los mexicanos, es que nos las ingeniamos para evadir la ley. Eso es nato entre nosotros, desgraciadamente. ¿Y qué hacían los partidos? Decían, ok, ya las reglas del sistema electoral me dicen que tengo que poner 50 y 50 de candidatos. Por ejemplo, Estado de México, 125 municipios. ¿Cuánto sería la mitad? 62 y 63, más o menos. Sí, 62, 63. Ok, las reglas electorales me dicen que tengo que poner forzosamente 62 y 63 mujeres, mitad y mitad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en la práctica todavía no se llegaba a eso? Porque el partido Patito, decidía poner mujeres en municipios que yo sé que voy a perder. Nada más para cumplir la regla del INE o la regla electoral. A ver, regrésame para que podamos entender. ¿Cómo está? O sea, en algunos lugares, ¿cómo? A eso le llamamos el bloque de competitividad. Bloque de competitividad, ¿qué significa? Que significa que ya están todos los partidos políticos en México obligados a postular 50% mujeres y 50% hombres en todos los cargos de representación popular. La representación popular quiere decir aquellas personas por las que votamos directamente. Sí. Presidentes, diputados, senadores, ¿no? ¿Y qué pasaba antes todavía cuando salió esta reforma? En pocas palabras, lo que sucedía es de que, por ejemplo, yo soy el partido Patito y en el municipio Ixtapan del Oro, yo nunca he ganado una elección ahí, siempre estoy en último lugar.
Pero el INE ahora me impone que tengo que poner 50% mujeres y 50% hombres. ¿Qué es lo que hacía? Pues aquí transgredían los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque ponían mujeres candidatas en ese municipio que el partido Patito sabía que nunca iba a ganar. O sea que mandaba a las mujeres a perder a los municipios nada más por cumplir el requisito del INE de 50 y 50. Pero en municipios donde yo, partido Patito, soy muy rentable, voy a ganar, tengo posibilidades de ganar, ahí no voy a poner mujer, ahí voy a poner hombre. Porque seguía prevaleciendo esta idea, pues no sé si decirla como machista, pero que sí transgrede los derechos políticos de las mujeres hasta ese entonces. No sé si me expliquen el contexto. Voy entendiendo perfectamente bien lo que nos dices, y eso nos da una estampa de la realidad que pasa en nuestro México. Y claro, entiendo perfectamente, Juan, como dices tú, claro, desde hace 20 años, de que hay mujeres muy capaces, de que hay mujeres que podrían tener un liderazgo, pues por supuesto que sí. Sin embargo, ahora vamos entendiendo estos usos y costumbres y todo eso que se va gestando al interior de los partidos políticos, ¿no? Así es. Que un usuario normal, Juan, pues no lo visibiliza, no lo observa en la praxis diaria. Incluso hablando de medios de comunicación, pues claro, muchas veces se maquillan cifras, muchas veces se hace un eco o un titular que te ayuda a engrandecer un resultado y tú te quedas con la finta de, claro, eso fue lo que pasó. Entonces, por eso la importancia de generar estos foros de comunicación en donde podamos tener mejores herramientas todos los seres humanos, para que podamos tener una mejor capacidad de elección, no porque alguien más me lo diga, no porque me regalen algo, sino para que aboguemos por este voto que bien decías, racionalizado, pensado, estructurado, y no nos dejemos ir por todo lo que escuchamos. A veces, incluso en las campañas políticas pasa muchísimo, que hay una exacerbación de la información de las encuestas preliminares, esto, y va generando todo un caos que no necesariamente se ven los resultados en el final como se anticipaba. Muchas veces sí, otras veces no. Oye, tenemos un sondeo con la ciudadanía, salimos a las calles de Valle de Bravo, mi querido Juan, y le preguntamos específicamente a la gente, ¿qué piensa de la política en México? Vamos a descubrir qué nos dijeron, cuáles son las percepciones de la ciudadanía. Salimos a las calles de Valle de Bravo y les preguntamos qué opinan del tema, y esto fue lo que dijeron. Yo qué te diré, el presidente que está en la República Mexicana, lo que ha hecho, lo ha hecho bien, ¿sí? Yo por mí no tengo ninguna mala opinión de los partidos ni nada. Yo digo que... ¿Sí ha ido a votar? ¿Si ese es su derecho al voto? Sí, claro que sí, yo tengo mi voto. Sí, porque sí, al voto. Siempre ha votado. Siempre he votado. Municipal, como estatal, como a nivel, o sea, para el presidente de la República, como para el presidente de aquí, como para diputados. Siempre ha votado. Siempre he votado. Porque hay muchas personas que no votan. No votan, ¿verdad? Sí. No, pero sí, tenemos que tener voto, voz y voto. Así es. ¿Qué opina acerca de la política en México? Pues está trabajando perfectamente bien. O sea, todo lo que han hecho han estado trabajando de manera bien, las Pues, leyes que se aplican. Pues sí, pues correctas. están aplicando bien las leyes. ¿Y usted con frecuencia ejerce el derecho al voto, va a votar o no vota? Yo sí. Sí, vota, voto. ¿verdad? Ok, por todo, tanto en federal, estatal, municipal. Todo. No voto otro partido más que. Ok. Pues es necesaria, como en cualquier país, que haya democracia. ¿Y usted con frecuencia ejerce el derecho al voto? ¿Sí vota? Sí, claro que sí. Cada que hay elecciones, emito mi voto. ¿Y sin importar si son municipales, estatales o federales, o solamente en una en particular? Normalmente casi siempre cuando son gobernaturas o a nivel federal. Siempre ejerce ese derecho. Sí. ¿Y qué piensa ahorita de las leyes que están ahorita en México? ¿Son buenas o son malas? ¿O para usted si se han aplicado de manera correcta? Pues así como tal, no conozco bien la constitución del país, ¿ya? Todas las leyes, pero pienso que las que más o menos conozco sí se aplican. Sin miedos y de pie. Bueno, pues ahí está lo que la ciudadanía, que le agradecemos muchísimo, nos va diciendo, y muchas gracias a nuestra reportera estrella Alma Peña, que salió a las calles a
preguntarle a la gente. Oye, Juan, pues fíjate que ya son las 4:48 y yo podría estarme aquí 10 horas platicando de política y de la cultura de la política, la cultura cívica en México. Vámonos con mensajes, dice... bueno, nos referían de hace rato, hacían una campaña donde los niños votaban, que era, los niños votábamos, qué era lo que queríamos en nuestra colonia en día de elecciones. Dice, aparte ya había estado en otras contiendas presidenciales, hablando de AMLO, que él por lo menos 3 veces, ¿verdad? Contendió. O sea, fueron 18 años que estuvo en la constante para llegar a la presidencia. Se aventó 3 elecciones. Sí, desde 2006, 2012 y 2018. Y de hecho, bueno, haciendo un comentario ahí respecto al presidente de la República, creo que se está dando un fenómeno de comunicación muy, muy único a mi perspectiva. ¿Por qué? Porque por los hechos que sean, buenos o malos, lo que sea, sí, pero él maneja la agenda de comunicación diaria. Ah, por supuesto. Diario él da el tema de qué hablar de los medios de comunicación con sus llamadas conferencias mañaneras. Las mañaneras. Creo que es el presidente que no había hecho otro presidente, no había manejado los medios de esa forma. Y ese es un punto. Es un punto de inflexión para los medios de comunicación de México, para la comunicación política, que es cómo transmitir un mensaje de diferentes maneras. Y que yo creo, Juan, ya en otras ocasiones que podamos tener la oportunidad de tenerte aquí, que valdrá muchísimo la pena seguir haciendo estos análisis políticos. O sea, sí nos da para una charla entera solo del fenómeno de López Obrador, ¿no? Es decir, todo lo que ha generado un partido nuevo, toda la estructura que fue generando. Por acá tenemos otra llamadita, pero ahí se las encargo para que las vayan respondiendo. Me gustaría cerrar. Fíjate, Juan, y te quiero compartir a ti y a todos nuestros amigos que están siguiendo la transmisión. Me encantaría decirles que generalmente nosotros hacemos sondeos. Y entonces hay temas en los que la gente se va como hilo de media, pero particularmente en la gente estaba más limitada, ¿verdad, Almita? Sí, no quisieron participar. A Almis, que ella es quien directamente salió a las calles a preguntar. Digamos, el lunes hablamos, el martes fue ovario poliquístico, hablando en términos de nutriólogas, el lunes hablamos de estereotipos y alimentación, pero hoy, que el tema era política, mi percepción al escuchar a la ciudadanía es que estaban como, no digo mucho, hay un gran miedo cuando se habla en términos de política, Juan, y con eso me gustaría cerrar. ¿Por qué nos da tanto miedo expresar lo que pensamos? ¿Por qué la política se ha vuelto cada vez más peligrosa como un ejercicio de opinión? Desde mi perspectiva, yo creo que ese fenómeno surge, en primera, por el fervor político, el contexto del lugar, y en segunda, porque posiblemente la gente tiene esa incertidumbre o ese miedo de decir, es que se van a enterar a quién apoyo. Y ellos se agarran de la premisa de que el voto es libre y secreto, y de ahí no los mueves. Pero el hecho de que el voto sea libre y secreto, las preferencias políticas sean libres y secretas, no quiere decir que sea malo expresar mi apoyo abiertamente hacia X o Y partido. Eso sí es importante contextualizarlo. La gente siente cierto temor a este tipo de problemas, a expresar sus preferencias políticas. ¿Por qué? Porque va a decir, es que me dicen que yo apoyo a tal. Me van a ver como bueno, me van a ver como malo. Y en la mayoría de los casos, pues es eso lo que pasa. Sentimos cierto temor a expresar nuestras ideas políticas abiertamente. Y es que se ha polarizado tanto. O sea, creo que ahora, digo, cada partido, cada época política va teniendo sus tintes, sus características. Pero me da la impresión, no sé, Juan, que cada vez está más polarizado. O estás de mi lado o estás en mi contra. Así es. Incluso los términos de política, platicar o hacer estas charlas, al interior de las familias genera mucho conflicto. Al interior de círculos de amigos genera mucho conflicto. Y a veces cuando estamos en charlas con amigos, con amigas, que platicamos, salimos del chongo, ¿verdad? Porque o estás conmigo o estás en mi contra o eres un traidor o etcétera, etcétera. Es muy interesante todos los fenómenos que se están generando y que nosotros somos parte, aunque no queramos como ciudadanía, somos parte de todo lo que, de todas las decisiones, de todo lo que va pasando.
Juan, quiero cerrar con el término de democracia. ¿Qué significa la democracia y si México es un país democrático? Muy bien. En términos legales o teóricos, por así decirlo, democracia, demos, el poder, y kratos, el pueblo, ¿no? Que el poder radica en el pueblo, hablando etimológicamente. Pero ya un contexto más práctico, yo creo que la democracia es la apertura a todas las ideas, la apertura y la tolerancia a todo tipo de expresiones políticas. La democracia implica eso, el poder escucharte a tus preferencias políticas, el poder escuchar a las preferencias de los demás y que los demás tengan esa tolerancia, esa apertura para escuchar y respetar mis preferencias políticas. Yo creo que ese sería un término de democracia moderno, la tolerancia sobre todo, que impere el diálogo y el respeto, porque actualmente hablamos de democracia, nada nos referimos a votaciones, pero la democracia es la apertura a todo, no cerrarnos también, sobre todo en las generaciones. Esto se lo quiero decir a las generaciones de jóvenes, a partir de los 18 en adelante, que tengan la apertura de conocer a los candidatos, y lo cuento porque luego dicen ellos que definen el voto. Tenemos aproximadamente en el Estado de México un total de jóvenes de 2 millones, de 3.515.000 jóvenes que pudieron haber votado esta elección. 3 millones de jóvenes, 3 millones y medio de jóvenes, que si hubiesen votado nada más los jóvenes, ellos deciden la elección sin ningún otro sector social, adultos mayores, adultos, por ejemplo. Y decirle a los jóvenes que tengan la apertura, no quiero decir la mente abierta, pero sí tengan esa apertura al diálogo, de escuchar las expresiones de todos los candidatos y todos los partidos políticos. Si me pidieran un consejo es que participen si los invita un partido, si los invita un candidato, quien sea, no se fijen por los colores, no se fijen por qué van a decir esto y lo otro, pero que participen. Eso le falta precisamente a nuestro sistema de gobierno en todos los ámbitos. Le falta la participación de los jóvenes, que ocupan participación para ser representantes de casilla, representantes ante los órganos electorales, personas que vayan a poner una banderita en la calle. Eso es lo que le falta a nuestro sistema, realmente. Eso es lo que los partidos sean algo fresco, los candidatos representen algo fresco, algo nuevo. ¿Por qué? Porque por eso viene la abstención al voto. Porque por eso la gente dice es lo mismo de siempre. Pues es lo mismo de siempre porque no le das apertura a tu partido político, candidato o candidata, a las caras nuevas. Por eso está el hartazgo. Eso para mí es la democracia, la apertura a las ideas y la apertura al diálogo y a los acuerdos. ¿Seguimos siendo un país democrático, con democracia, Juan? Democracia legal, sí. ¿Sí? La democracia legal, sí, porque nuestros gobernantes siguen siendo electos por medio del voto. Sea un voto bueno, un voto malo, un voto enojado, un voto emocional o voto pensado, pero siguen surgiendo a través de un voto, una boleta electoral. Fácticamente o de facto, yo creo que estamos en camino a, no al 100% somos un país 100% democrático, porque todavía no estamos abiertos a muchas expresiones políticas o a la tolerancia de nuestros semejantes. Yo creo que en ese lado todavía nos falta un poco. Oye, algo que no te haya preguntado, que traigas tú en tus escritos, o algo con lo que te gustaría cerrar, aparte de todo lo que ya dialogamos, y que además de verdad que te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros esta tarde. El programa se va a quedar aquí para que ustedes, por favor, escriban, comenten. Para nosotros es muy importante generar foros como Sin Miedos y de Pie, que está dirigido a distintos nichos o temas que no son de mucha aportación, sin ningún tinte político, sin ningún tinte de color ni de intereses de ninguna índole, sino con el afán de que todos podamos tener más información y que podamos tener elecciones más pensadas, que podamos tener más decisiones más pensadas desde el interior de nuestros hogares, desde el interior de nuestras relaciones públicas, laborales, a niveles de política gubernamental, etcétera, etcétera. Juan, ¿con qué cerraríamos? ¿Algo que te gustaría o que no te haya preguntado? Pues digo, el tema da para horas y horas, pero yo creo que lo que sí me gustaría recalcar es que los jóvenes participen. Eso, no quitar el dedo de renglón, de incentivarlos a que participen. Aquellos candidatos, aquellas candidatas, aquellas expresiones políticas que están próximas a contender el próximo año, que de verdad
se enfoquen en el sector joven, que traigan caras nuevas a sus cuadros partidistas, a sus cuadros bases. Les garantizo que eso les va a dar un gran empuje a la elección, y eso puede definir entre ganar y perder, porque recordemos que en campañas políticas no hay un segundo lugar. Ganas o pierdes, así de simple. Es lo mismo quedar en segundo lugar que quedar en el lugar número 15. No ganaste. Y lo que el sistema ocupa son jóvenes. Oye, parece fuerte ese decreto que acabas de decir, pero es una realidad, ¿verdad? Una realidad. O sea, a final de cuentas, ganas una elección o no la ganas. Pues con esto estamos cerrando, amigos. Estamos en Sin Miedos y de Pie. Gracias a todos por sus comentarios. Esme Barajas, te mandamos un saludo. Excelente ponente, muy preparado en esos temas. Excelente profesor y abogado. Coincidimos totalmente, por eso lo invitamos el día de hoy y esperemos tenerte próximamente por aquí con más de Sin Miedos y de Pie. Oigan, pues estaremos retransmitiendo, más bien, todos estos podcasts se van después a nuestra página de YouTube en Agencia Guille Hernández. Los iremos posicionando en nuestro Instagram, en TikTok y en todas las plataformas, en Spotify, para que por favor en todas nos sigan y dejen sus comentarios. Maite Kang, sí hay muchos jóvenes que son mucho más capaces que varios adultos, dice Maite. Oye, a ver, vamos a cerrar con esto, mi querido Juan. La juventud versus la experiencia, porque Maite dice, sí hay muchos jóvenes que son mucho más capaces que varios adultos. Y entonces la encomienda es, vamos a insertar a los chavos en este tipo de trabajos y de proyectos que puedan innovar también y que puedan fortalecer las filas, sobre todo de partidos de muchos años, donde seguimos viendo las mismas caras, donde ya han pasado varias décadas, y dejemos también que entren, abramos la puerta para nuevas generaciones con nuevas iniciativas. Y me gustaría cerrar también con esto. Cada vez vemos políticos más jóvenes. Está el caso de El Salvador con Nayib Bukele, por ejemplo, muy joven, millennial, con otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, pásenla muy bien. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Juan. A usted, a ti. Muchas gracias. Y a todos en la producción, muchas gracias. Pásenla bien. Sin Miedos y de Pie es una producción de la Agencia de Comunicación Guille Hernández. Síguenos en las distintas plataformas digitales, Spotify, Facebook e Instagram. Sin Miedos y de Pie.